Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En esta hora estoy listo para presentarles una interesante reflexión que nos va a ayudar a comprender la forma en que podemos nosotros afirmar nuestra fe a través de leer el primer discurso del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Estamos aquí en un parque muy bonito de la ciudad donde vivo, y que el clima está muy agradable, no hay ni frío ni calor, y nosotros también tenemos que estar en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Él es el que nos puede a nosotros dar el gozo, la paz y sobre todo la llenura del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo número 13, del versículo 13 en adelante. Pablo y sus compañeros zarparon hasta Perge de Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. De esto nos vamos a referir cuando lleguemos al capítulo número 15. Pero sigue diciendo el relato: mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. En el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Entonces vamos a ver los hechos que ocurrieron en este relato que se llevan a cabo en un lugar que se llama Antioquía de Pisidia, que queda a unos 220 kilómetros adentro del mar, en lo que ahora conocemos como Asia Menor, en el área y la provincia de Galacia. Posiblemente un año más tarde, el apóstol Pablo desde ese lugar escribe su carta a los Gálatas. Pero aquí entonces está el apóstol Pablo como líder de este grupo misionero. Llegan a un lugar y entran a una sinagoga. Después de la lectura de la ley y los profetas, como acostumbraban a hacerlo en las sinagogas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y, haciendo una señal con la mano, dijo: hombres de Israel, y vosotros los que teméis a Dios, escuchad. Cuando ellos entran entonces a la sinagoga, aprovechan la oportunidad para hablar del Señor. Nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad para testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros y hablar la palabra de Dios. Ellos tenían la costumbre entonces de leer primero la ley y los profetas, y luego hacían una explicación. Es una buena lección que nosotros deberíamos de tener, hacer lecturas bíblicas en nuestros grupos y luego hacer una pequeña explicación como la hace el apóstol Pablo. Entonces, Pablo se va a dirigir aquí a dos grupos de personas. El primero es el grupo de judíos y el segundo es el grupo de gentiles, que aquí los está describiendo como hombres que temen a Dios. Y empieza entonces con una historia, la historia del pueblo de Israel, y empieza diciendo así: el Dios de este pueblo, el Dios de Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. En primer lugar, entonces, entendemos de que Dios es un Dios que escoge. Él tiene voluntad, es soberano. Él escogió a los padres, a los patriarcas, engrandeció al pueblo. Nosotros miramos como un pueblo esclavizado, pero aquí lo está describiendo como un pueblo que Dios ha engrandecido, y con su poder Él los sacó. Luego, durante 40 años, aquí dice que los soportó en el desierto. Entonces, la conducta de ellos no fue necesariamente de lo mejor, pero dice: después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió las tierras en herencia, y todo esto duró 450 años. Entonces, desde más o menos el patriarca Jacob
hasta este momento pasaron 450 años, pero el Señor entonces reparte la herencia en Canaán para cumplir la promesa que les había hecho a los patriarcas. Después vienen los jueces, después Samuel, después el primer rey de Israel, que Dios lo remueve, y Dios pone a David. Entonces vamos a ver aquí que tiene dos características interesantes que le pone al rey David. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Era conforme al corazón del Señor, porque David tenía comunión con el Señor, él amaba al Señor, y dice aquí que hacía todo lo que la voluntad de Dios decía, o sea, había obediencia. Sabemos nosotros de que el cumplir los mandamientos del Señor solamente es por amor, no es por ninguna otra situación así de obligación. De la descendencia de este, entonces, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Aquí entonces vemos nosotros de que toda la historia nos apunta a Jesús. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios podemos ver a Jesús, la Escritura dan testimonio de Él. Nosotros debemos de conocer a Dios a través de Jesús. Y nos habla del bautismo de Juan. Aquí empieza con el Evangelio, cuando Juan dice: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy el Cristo, yo no soy ni siquiera digno de desatar encorvado la correa del zapato del Mesías. Esto lo dijo con una actitud de humildad, ya que los siervos más viles eran los que desataban la correa de su amo o de su maestro para lavarle los pies, pero Juan el Bautista se está poniendo aquí en una forma muy de mucha humildad. Y entonces dice Pablo: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. El mismo nombre Jesús significa salvación. Él nos salva de nuestros pecados. La palabra salvación es una palabra muy amplia. No es solamente salvarnos del castigo eterno, sino que es también liberarnos de cualquier situación en nuestra alma, de cualquier adicción, de cualquier hábito, de cualquier pecado, de cualquier enfermedad. Él está dispuesto a romper todo yugo, a darnos victoria en cualquier situación material, familiar, económica, etcétera. De acuerdo a lo que tú necesites en esta hora, Dios está listo ahí. Vamos a ver cómo hacer para recibir de Dios aquí. Todos los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin conocer a Jesús ni a las palabras de los profetas que se leen los días de reposo, cumplieron las Escrituras sin saberlo, condenándolo. Y aunque no hallaron causa de muerte en él, pidieron a Pilato que les hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo esto escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Entonces Jesús fue a la cruz, y fue a la cruz en una forma bastante humillante. Estaba escrito: maldito todo aquel que sea colgado en un madero, en Deuteronomio 21:23. Pero en Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él fue hecho por nosotros maldición. Pero después de que fue sepultado, dice: Dios le levantó de entre los muertos. Esta es un acontecimiento cumbre, básico, que es el cimiento de nuestra fe como discípulos del Señor. El Cristo resucitado fue visto por muchos testigos, y entonces el apóstol Pablo presenta aquí algunas escrituras, especialmente del libro de los Salmos. En primer lugar presenta al Salmo 2:7,
cuando el Señor dice: he aquí mi decreto, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces el Señor fue declarado hijo de Dios en la resurrección, en su resurrección. Y luego nos dice Isaías 55:3: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Toda la misericordia, toda la promesa que Dios hizo en el pacto davídico se cumplen todas en Jesucristo. Si nosotros vamos a toda la bendición de los salmos, especialmente los salmos escritos por David, se cumplen en Jesús, se cumplen cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en el Hijo de Dios. Y el tercer salmo que menciona aquí el apóstol Pablo es el Salmo 16:10, que dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces Pablo les explica aquí que David él fue sepultado, él fue muerto, pero él vio corrupción. Y entonces solamente Jesús, a través de su resurrección, él no vio corrupción. Ahora, los resultados de la resurrección de Cristo, básicamente los menciona aquí el apóstol Pablo, donde dice: sabed que por medio de él os anuncia perdón de pecados. No hay otro que nos pueda perdonar los pecados, solamente a través de Jesucristo, a través de poner la fe en él. ¿Qué necesitas tú ser perdonado? Incluso perdonar a otros solamente por el Señor Jesús. Y el otro beneficio que menciona aquí es de que todas las cosas que no pudimos ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que en él cree es justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero al terminar su discurso, Pablo hace una advertencia que la encontramos en Habacuc 1:5 y dice: mirad, burladores, maravillados, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeréis, aunque alguno os la describiere. Entonces, cuando Pablo y Bernabé salen de la sinagoga, los que han creído su palabra les ruegan a ellos que los visite el próximo sábado, la próxima reunión. Y entonces cuando ellos llegan, les hacen una exhortación que nosotros debemos de seguir. Dice: les instaban a que perseveraran en la gracia de Dios. Tenemos que perseverar en la gracia de Dios. Aunque haya persecución, aquí se levanta una persecución. Dice que los judíos, llenos de celo, empiezan a blasfemar y a contradecir, pero la actitud de Pablo y de Bernabé es que ellos se sacuden los pies de ese lugar y dicen: por cuanto ustedes no se consideran dignos de recibir la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Se sacuden los zapatos. Esta es una acción de, como decir, ya salvamos la responsabilidad. Y por último, el último versículo aquí, el 52, dice que los discípulos estaban constantemente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, queridos amigos y hermanos, en esta hora, que Dios les bendiga, que Dios les traiga fortaleza, que Dios les traiga edificación a través de la fe en esta obra maravillosa que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es la provisión para toda necesidad que tú tengas en este momento. Si tú no eres salvo, tú necesitas creer en el que murió por ti, creer en su resurrección. Solamente esto nos puede dar a nosotros gozo, nos puede dar a nosotros paz y nos puede dar la llenura del Espíritu Santo, y también al compartirlo. Te invito a que escuches otra vez este video, que escuches los siguientes, los anteriores, y que te inscribas si no lo has hecho. Amén.